todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Buenas noches, Dimensión de Vida una vez más entrando a tu hogar. Tiempo, Nuria, para compartir un tiempo bárbaro de música y desarrollar temas muy importantes. 60 minutos de mucha alegría, de mucha bendición, como siempre te decimos, el programa de la Iglesia Dimensión de Vida, que se encuentra en la calle 846, el número es 2263 de la ciudad de San Francisco Solano. Acordate, estamos allí en el microcentro de Solano, en la calle 846, número 2263. Y bueno, estamos para compartir este mensaje de esperanza y hoy con un tema imperdible, un tema más que importante, que es el tema de la familia. Nuria, vamos a estar hablando sobre familias con propósito. Qué bueno saber que Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros cuando a veces no encontramos la vuelta a la familia, las discusiones cada vez abundan o simplemente no hay relación en paz. Dios tiene un plan y un propósito de bendición. No es esa la vida que quiere para vos ni para tu familia, sino una vida con un propósito específico que planeó desde la eternidad. Así es. Y como está planificado desde la eternidad, Dios quiere que lo puedas entender hoy y que lo puedas recibir hoy. Porque cada hogar o es un pedacito de cielo o un gran pedazo de infierno. Queremos que realmente tu hogar sea ese pedacito de cielo donde Dios entra en el hogar y cambia la vida. Vos sabés, Nuria, que precisamente sobre este tema vamos a tener testimonio de una familia. Así es, hoy nos visitan Daniel y Viviana. Ellos son pastores aquí cerca en Almirante Brown y hoy nos van a compartir el testimonio, la experiencia de vida de cómo Dios les mostró el propósito que tenía para ellos. Cuando ellos ya no encontraban, especialmente Daniel, no encontraba el sentido de la vida, Dios le mostró que él tenía un propósito con un sentido específico para él. Pero vamos a dejar un poquito la expectativa para que los amigos puedan escucharlo y ver cómo Dios cambia la vida de las familias. También vamos a estar compartiendo algunos videoclips, buena música, ¿sí? Así es, y un video específico que nos habla de un regalo especial que tiene Dios. ¿Qué le parece, pastor, si vamos a ver este video y después conversamos sobre lo que estamos viendo? Vamos a verlo. Amazing grace. How sweet the sound. That saved. An alcoholic. Failure. Agnostic. Partier. Liar. Drug addict. A wretch. Like me. I once was
Broken. Resentful. Helpless. Depressed. Out of control. Abandoned. Selfish. Self-destructive. Angry. Confused. Just lost. But now, I'm sober. Happy. Peaceful. Grateful. Free. Alive. Forgiven. I'm found. I was blind. To God. To faith. To love. Pero ahora, yo veo. I see that I matter. I see past my problems. I see my Savior. I see grace. Amazing grace. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, Volvimos de ver un video realmente muy emocionante. Así es. Un video que nos habla de la gracia. ¿Qué es la gracia, pastor? Bueno, la gracia, Nuria, es el regalo inmerecido. Eso significa una gracia. No es un premio, ni tampoco es un salario, un sueldo, ¿sí? Porque si lo fuera así, uno se lo gana. Y la gracia significa algo inmerecido que uno recibe cuando uno no lo merece. Pero en este caso el video hablaba y hacía referencia a una sublime gracia. Claro, porque cuando hablamos de una sublime gracia, es la gracia que envía Dios sobre nosotros, siendo Dios perfecto y santo y nosotros en condición de pecadores, ¿sí? Siendo enemigos a los mandamientos de Dios, sabiendo que Dios es Señor y es soberano en todas las cosas, el hombre tomando la atribución de dirigir su propia vida. Entonces la sublime gracia es que Dios pasa por alto esto y en su amor nos regala la salvación, nos perdona, ¿sí? Enviando a su Hijo Jesucristo. Y ahí son las vidas transformadas que veíamos en el video. Uno decía, yo era alcohólico y ahora estoy sobrio, vivo una vida transformada, no tenía propósito, ahora tengo propósito. Bueno, Nuria, de esto se trata justamente, de que el ser humano fue creado justamente en una condición social, ¿sí? El ser humano cuando nace vacío, sacando su organismo, tiene todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos para poder justamente almacenar datos. Es como una computadora, ¿sí? La mente, las emociones, van a registrar cosas, pero venimos al mundo vacío, por eso es que nos vamos a llenar del afecto o de toda contrariedad que venga hacia nosotros. Entonces, el ser humano necesita de Dios, fue creado por Dios y necesita de Dios. Precisamente quiero que veamos cómo Dios justamente le da propósito a la familia, cómo Dios es el que le da sentido a la familia y hace que el ser humano se sienta realmente satisfecho en la vida. Dios creó la familia con este sentido, para que la familia sea la parte formativa en donde se manifiesta el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios y los propósitos de Dios, ¿sí? Así que vamos a leer lo que dice San Pablo en Efesios 3:15, porque los amigos que están mirando quizás quieren saber cómo su familia puede tener sentido. De hecho, vamos a ver después un testimonio de una familia, cómo fue cambiada, fue transformada. Así es. Sí. Igual, los amigos creemos que necesitan consejo para su familia o que necesitan que oren por una necesidad. Estén llamando a los teléfonos. Sí, los teléfonos que pasan en pantalla continuamente, que son 42710954 o teléfonos alternativos 4211-3549
o 4212-9320. Recordá que personas que están capacitadas para atender tu necesidad van a poder escucharte y pedir a Dios por tu necesidad. Y desde ya, esto es absolutamente confidencial lo que converses con la persona que te va a estar atendiendo. Bien, pasamos al pasaje bíblico que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, párrafo 15. Bien, dice Pablo, haciendo referencia a Dios Padre, dice: de él, de Dios Padre, toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Bueno, acá el apóstol San Pablo está diciendo que de Dios es que se toma el propósito. Cuando dice toma nombre, significa toma propósito. Es decir, que el propósito que una familia tiene, lo tiene Dios. Ahora, hay algo interesante que quiero que veamos. También se habla de pertenencia, ¿sí? O sea... pertenezco a Dios. Exacto. Es decir, la familia tiene que tener un sentido de pertenencia en Dios. Tiene que saber. Por eso es que Jesucristo nos enseñó a orar, justamente diciendo Padre nuestro. Es un sentido de pertenencia. Y en esa pertenencia se van manifestando todas nuestras necesidades que son presentadas a Dios y suplidas por Dios. Por eso el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, lo santifica Dios y luego comienza también a establecer y a declarar las necesidades. El pan nuestro de cada día, la necesidad de quitar las culpas, el perdón de los pecados, es decir, aquellas cosas del pasado y del presente que están allí atando a la persona y atribulándola, ese dolor, ¿sí? Esa necesidad asistencial, ¿cómo decía qué? La justicia de Dios. La necesidad de la justicia de Dios. Entonces, hay un sentido de pertenencia total cuando estamos en Dios, ¿sí? Así que Dios, cuando crea al hombre, a Adán y a Eva, los coloca justamente con ese sentido de pertenencia. Ellos sabían que necesitaban de Dios. Pero cuando el hombre, Adán y Eva, decidieron tomar las decisiones por su propia voluntad, es decir, dejar de lado a Dios, Dios dijo, no hagan esto, y lo hicieron, ¿sí? Ahí fue cuando ocurrió el caos. Ahí cuando tenemos la caída del hombre, la caída de la familia. Allí encontramos al hombre tratando de justificarse, el hombre escondido, ¿sí? El hombre está escondido, se siente desprovisto, y cuando Dios lo sale a buscar y le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Es el grito de Dios desesperado, como el padre que busca al hijo. ¿En qué situación estás? Es la misma pregunta que sigue haciendo Dios a los amigos que están allí, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿En qué situación estás? Y es interesante que la respuesta de Adán y de Eva es, tuve miedo y me escondí. Porque esta palabra, tuve miedo, justamente nos habla de la inseguridad del hombre sin Dios. Y nos habla también del sentido de culpa. Uno tiene miedo cuando tiene culpas, ¿sí? Dice, tuve miedo y me escondí. Sin embargo, Dios salió justamente para cubrirlos y para rescatarlos. De la misma manera como Dios le habló a Adán y a Eva, Adán, ¿dónde estás vos? ¿Dónde te encontrás? Bueno, es la misma pregunta que Dios le está haciendo a los amigos que están allí y que necesitan de Dios. Así que necesitamos ese sentido de pertenencia. Dios tiene que estar en nuestro corazón, transformar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, para luego transformar el vínculo, ¿sí?, del matrimonio, enriquecerlo con una vía nueva de comunicación, de diálogo, que edifique, donde se hable de esperanza, de sostén, de compromiso, de esfuerzo dentro de la familia. Porque la familia fue creada para hacer cosas juntas. Eso es lo interesante. ¿Y cómo podemos lograr esto cuando realmente es imposible? Uno hace el mayor esfuerzo humano a veces y la situación parece que siempre vuelve a un ciclo de, por ejemplo, peleas, conflictos, situaciones que dividen la familia. Bueno, es muy interesante la pregunta porque los matrimonios viven a veces intentando cosas o de alguna manera como prolongando la paciencia, a ver si la cosa cambia. Y muchos se van disolviendo muchos vínculos y hay rupturas matrimoniales y bueno, y los costos son enormes emocionalmente, económicamente, afectivamente en las familias y con los hijos. Ahora, ¿cómo poder justamente entender esto? ¿Cómo Dios puede cambiar estas cosas? Por la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia. Mira, en la Biblia nos habla de una familia, la familia de Noé, en un tiempo en que la sociedad estaba toda corrupta. Dios hace el juicio universal con el diluvio, donde toda la humanidad quedó, se exterminó la humanidad bajo las aguas, y se salvó una familia, fíjate vos. Se salvó una familia porque Dios le indicó precisamente a Noé y a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos y sus nueras, les indicó precisamente cómo tenían que hacer una nave, un buque, un barco, ¿sí? Un arca, como dice la famosa arca de Noé, ¿sí? Donde era gigantesca, tenía las medidas de un buque moderno de hoy.
entre 120 y 140 metros aproximadamente, es exacto en la Biblia las medidas, y que obedece justamente a las características para la flotación y para poder tener justamente una estabilidad en medio de un cataclismo como iba a ser el diluvio. Así que allí entra Noé con su familia en esa arca, junto con las especies de todos los animales, ¿sí? Una pareja por especie, una arca gigantesca, pero es interesante que Dios le encarga a Noé hacer el arca, pero también darle la oportunidad a otros. Y a esto es lo que quiero contestar a tu pregunta. ¿Cómo podemos empezar de vuelta? Respondiendo a la palabra de Dios. 120 años Nuria predicó Noé. Salía, predicaba, le decía a la gente que se venía el diluvio, el juicio, y construía el arca. Y se le reían. Y se le reían y rechazaron, ¿no es cierto? Pero la misericordia de Dios estaba dando la oportunidad, como le dan la oportunidad a los amigos que nos están escuchando, a que su familia cambie. Tenemos que entrar dentro de esa arca de la esperanza, dentro de esa arca que es justamente el amor de Dios, esa arca que nos muestra el camino del Señor, ¿sí? El arca significa ni más ni menos que donde Dios nos protege, ¿sí? Y en el camino del Señor tenemos protección y tenemos bendición. Dios puede cambiar tu familia y Dios quiere cambiarla, así que de esto se trata. Así es, y te invitamos a que te metas con tu familia en el refugio que Dios tiene para vos, en esta arca que Dios tiene para vos, en este nuevo camino. Vamos ahora a una pequeña pausa mientras pensamos y analizamos esto. Esta noche quiero darte toda mi vida y todo mi amor, charango y bombo que suena con melodías de mi corazón, saber que estás a mi lado, toda mi vida entera a tus pies, es un regalo tenerte y en este mundo vivo por ti. Quiero darte toda mi vida y todo mi amor, charango y bombo que suenan con melodías de mi corazón, saber que estás a mi lado, toda mi vida entera a tus pies, es un regalo tenerte y en este mundo vivo por ti. Esta noche quiero darte mi amor. 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 Continuamos con Dimensión de Vida. Recordá que podés comunicarte con nosotros al 4271-0954. Personas que van a estar especialmente capacitadas para escuchar tu necesidad, van a orar a Dios por vos y van a contarte sobre el mensaje de esperanza. En el programa de hoy estamos trabajando el tema familias con propósito. Ese propósito que dijimos Dios preparó desde la eternidad para vos, para tu familia, para nosotros, por supuesto. Y leíamos en la Biblia que de parte de Dios venimos, pertenecemos a Dios y que Él tiene un proyecto de misericordia con nosotros, pastor. De esto se trata, del proyecto que Dios tiene. A veces en las crisis, en la familia, uno empieza a plantearse el por qué, dice, ¿para qué tengo esta familia? O ¿por qué tengo esta familia? Y se crea una sensación de frustración. Sin embargo, Dios tiene un proyecto para tu familia. Hablábamos del arca que salvó a la familia de Noé y de alguna manera fue el puente hacia la humanidad actual, porque de Noé y de los 3 hijos de Noé desciende toda la humanidad, ¿sí? Y es bueno ver el arca como nuestra familia.
el lugar donde queremos que se salven los principios, los valores, el amor, los afectos, donde esté asegurado el futuro especialmente y donde haya seguridad para el presente. Hablábamos antes de un refugio, ver el arca como un refugio que Dios nos da. Exactamente. Que es la presencia de Dios. Cuando hacemos el arca a la medida de Dios. Fíjate vos que en aquellos tiempos, estamos hablando miles de años antes de Cristo, o sea, miles y miles de nosotros, ¿sí? Noé, por seguir las indicaciones de Dios, pudo construir un buque con la capacidad de un buque moderno de hoy. Así que estamos hablando de principios de ingeniería muy avanzados para aquel tiempo, sin las herramientas que tenemos actualmente, ni las maquinarias para hacerlo. Y lo hizo, en 120 años hizo eso, y tenemos la humanidad. Nosotros, los seres humanos actuales, somos testimonios, somos testigos de alguien que tomó una decisión, justamente que fue de poner la familia en las manos de Dios. Bien, ¿cuál es el proyecto de Dios? Vos sabés que después la humanidad creció, después de Noé, pero igual cayeron en pecado. Se olvidaron de Dios. Entonces Dios desarrolló el proyecto de la promesa. Dios prometió que iba a salvar al hombre, dado que por las obras el hombre no podía ser salvo porque las obras del hombre no lo justificaban. Dios elige a una familia, elige a un hombre llamado Abraham y le da una promesa. Y si creen esa promesa, Dios lo justifica. Dios lo perdona. Era justamente la justicia de Dios, no la nuestra. Es decir, que la promesa de Dios prometía de que si creemos en Dios, Dios perdona nuestros pecados, pese a lo que somos. A eso nos referimos a una gracia. Justamente acá tengo en Génesis, tengo la promesa que Dios le da a Abraham con respecto a él y a todas las familias que vendrían después de él. ¿Por qué no lo leemos? Lo compartimos con los amigos. Bien, está en Génesis el capítulo 12, el versículo 3. Dice así en la segunda parte del versículo: por medio de ti, le habla Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está. Es decir, que todas las familias de la tierra que pongan su fe en Dios como la puso Abraham, serían benditas, tendrían la bendición, ¿sí? Aún pese a la realidad de pecado que tenemos y que somos, ¿sí? Entonces estaba la promesa en que Dios iba a enviar justamente ya a su Hijo Jesucristo, iba a enviar a aquel que justamente iba a morir por nuestros pecados, ¿sí? Iba a justificarnos a través de su sacrificio de nuestras malas obras y de nuestros pecados. ¿Sí? Así que es un proyecto de Dios que si creemos somos aceptados por Dios a través del sacrificio de Jesús. Jesús cumplió esta promesa. Él fue el cumplimiento de esta promesa. Fue enviado por el Padre. ¿Sí? La Biblia dice en Juan 3:16, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tenemos el proyecto de la promesa. Tenemos que creer la promesa de Dios. La promesa de Dios está basada en la confianza que tenemos en los atributos de Dios. Que Dios es amoroso, Dios es fiel, Dios te ama. ¿Sí? Y tenemos que creer esta promesa aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador y cambia nuestra vida. Conocemos cantidad de testimonios de gente que ha cambiado, que no tenía sentido su vida, que vivía en un vacío existencial y familias que han sido transformadas. Y creo que esto es lo que vamos a ver dentro de un momento. Y lo mismo también veíamos hace unos momentos en el video que hablaba de la sublime gracia de este regalo que transforma las vidas, este regalo especial del Bueno, Señor. yo te comento, esa canción fue cantada en momentos muy especiales de la historia del mundo. Por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, ¿sí? Que separaba a las dos Alemanias, ¿sí? La oriental y la occidental, o la Alemania más bien occidental y la otra de línea comunista, ¿sí? Bueno, cuando cayó el muro de Berlín se cantó justamente y se tocó esta canción, Sublime Gracia. Cuando Martin Luther King, ¿sí? Luchando por la libertad de los negros, hizo aquella famosa marcha, ¿sí? Aquel líder negro, bueno, también se cantó esta canción, ¿sí? Se tocó esta canción justamente cuando él tuvo el famoso discurso ante esa multitud, tengo un sueño, el famoso discurso tengo un sueño. También ocurrió lo mismo cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿sí? en Nueva York. Inclusive en la guerra de Estados Unidos, la guerra civil entre los del sur y los del norte, ¿sí? Se cantaron esta canción, ¿sí? Sublime Gracia. Esta canción la escribió justamente un traficante de esclavos en el 1700. En el 1700, un traficante de esclavos que tenía un buque negrero que llevaba esclavos del África hacia América,
Bueno, este hombre se sentía tan indigno en lo que estaba haciendo, porque los esclavos iban en condiciones infrahumanas en las cubiertas de los barcos, las negras eran violadas, ¿sí? La gente iba atada y encadenada, la gran mayoría moría en el camino, en la travesía, antes de llegar al mercado donde los remataban a los negros, ¿sí? Y él, John Newton, en una ocasión, el barco estaba a punto de hundirse en una tempestad, ¿sí? En una tempestad, estaba a punto de hundirse, y ese día tuvo la convicción de pecado. Se dio cuenta que él era un pecador, que estaba traficando con vidas humanas, que estaba matando gente. Y vinieron todos los pecados a su mente y allí en la cubierta del barco, allí se postró y pidió perdón a Dios y se entregó al Señor, ¿sí? John Newton justamente escribió esa canción y se cree que la melodía está escrita justamente en el sistema musical de los negros. Se cree que fue una melodía que se escuchaba justamente en las cubiertas de los barcos de negros que iban llorando, ¿sí? Así que esa sublime gracia, dice Newton, John Newton dice que esa sublime gracia fue la que cambió y transformó su vida, como también puede cambiar tu vida. Y las familias de cada uno de los que estamos aquí y tu familia. Dios quiere darte esa gracia, ese regalo especial transformador, ese regalo que te ofrece ese refugio que es la presencia de Dios, que te muestra la misericordia de Dios en ese refugio y que además, por sobre todas las cosas, tiene un proyecto de esperanza, de una promesa viva de bendición para vos. Pastor, ¿qué le parece si vamos a compartir con los que están del otro lado de la pantalla el testimonio, la experiencia de vida de una familia que también vivió esta sublime gracia, vivió este regalo maravilloso de Dios? Vamos a compartirlo. Bueno, estamos aquí en Dimensión de Vida una vez más y con la visita prometida en donde vamos a poder apreciar lo que Dios hace en la vida de un matrimonio. Bienvenido Daniel, Viviana. Gracias, pastor. Gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que lo que ustedes tienen para contarle a los amigos es muy importante y hay mucha gente que está viendo ahora y que necesita justamente una palabra de esperanza. Daniel, tuve el privilegio de conocerlo hace algunos años atrás. Hoy estábamos fuera de cámara charlando este tema de cuánto tiempo había pasado y no lo precisábamos muy bien. Pero pasó bastante tiempo, ¿sí? Más de 20 y pico de años, que ya nos va a explicar un poquito. Y bueno, en aquel momento yo conocí a su mamá, era pastor de una iglesia de Quilmes, y bueno, él estaba pasando una crisis que nos va a estar explicando ahora, y tuvo contacto conmigo y le compartí lo único que puedo compartirle, que es a Jesucristo, al único que puedo compartirte también a vos, el único que puede cambiar la vida. Así que bueno, Daniel, contanos un poquitito qué es lo que pasó, qué es lo que estabas viviendo, qué sucedió en tu vida. Bueno, hace 25 años atrás aproximadamente. Era más o menos lo que te veníamos hablando. Sí, llegué a este lugar, a este mismo lugar, al encuentro del pastor Hugo de la Vega, que no tenía todas estas canas, la misma cara, la misma sonrisa tenía, pastor. Gracias. Y la misma fuerza y las mismas ganas que en este tiempo. Y llegué, por supuesto, con un aspecto no como el que tengo hoy. 25 años atrás yo tenía 25 años, hoy tengo 50. Bien. Y nunca había pasado por mi cabeza que Dios podía transformar de la manera que transformó mi vida y llegar a este tiempo. Cuando yo llegué aquí, ni sé cómo llegué, porque no era común que yo viniera a Solano. Nací en Quilmes, pero me crié en Banfield, en la zona de Camino Negro. Entonces no era mi lugar, estudié en Loma de Zamora, no era mi lugar Solano. Y no me acuerdo qué colectivo tomé ni cómo llegué a este lugar. Mi esposa es la que se encargó a mi pedido de ubicarlo. Yo sabía que el pastor era Hugo de la Vega y que la característica de ese tiempo era 4250 y no me acordaba más. Y bueno, empezó a buscar hasta que dijo, es acá. Y vine una mañana, toqué el timbre y el recuerdo que yo tenía era del pastor Hugo. Cuando yo vine esa primera vez,
el pastor estaba con un balde de albañil haciendo, no sé si la pared de costado, ese colegio que estaba ahí no estaba, y estaba vestido de albañil y trabajando. Cuando yo llego a este lugar, el pastor me hace pasar a su oficina, estuvimos hablando. Yo estaba vestido, para que usted se dé una idea, y sé que hay audiencia del otro lado que ha visto en algún momento la serie El Fugitivo. Sí. Que venía con un, caminaba por las calles, con un, sobre todo, levantada la solapa, todo barbudo. Bueno, así estaba yo, con un sobre todo, y todo barbudo y mal, como todo el mundo que llega a la iglesia, mal. Venías hecho un fugitivo. Venía hecho un fugitivo. Mi vida no estaba ordenada. Nunca me había drogado, nunca había robado, pero era un gran mentiroso. Y eso me llevó a perder todas las cosas buenas que uno puede tener. Después con los años uno va entendiendo que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Pero yo eso no lo sabía. Pero vivía bajo la influencia de Satanás, la mentira. Pero vos sabés que detrás de un mentiroso o de alguien que vive en la mentira hay una gran inseguridad. Exactamente. Ese es el tema. Llego a este lugar, el pastor me hace entrar a su oficina, me hace entrar a tu oficina, y creo que le habré contado mi problema, o él lo habrá visto, porque me habrá visto destruido. Tenía su Biblia abierta arriba del escritorio, y después de una charla me hace aceptar a Cristo. Y lo que recuerdo, que eso no me voy a olvidar jamás, porque eso ha sellado mi ministerio, y Dios lo siguió a partir de ese momento, es que me hacía parar y el pastor me soplaba. Y yo caía contra una pared, me levantaba, me soplaba de nuevo y yo caía para otro lado. Yo no entendía nada, porque... Quiero explicar a los amigos que el poder de Dios muchas veces se manifiesta de maneras así. Toca tan fuerte la vida de una persona que aún el impacto es en la parte física, ¿sí? La presencia de Dios es tan fuerte que puede llegar justamente a producir estos efectos que Daniel nos está compartiendo. También cabe destacar, Daniel, que hoy vos sos pastor. También, ¿sí? entre otras cosas. Entre otras cosas, el cambio de ese fugitivo a alguien que ahora habla de Dios es maravilloso. Bueno, pero continuamos, a ver cómo fue esa experiencia. Entonces yo recuerdo que me levantaba, y cuando terminó todo ese episodio, que yo no sé cuánto tiempo duró, para mí fue una eternidad, eso quedó grabado en mi mente. Y justo ese día había culto acá en la iglesia, y el pastor me invitó y me dijo, si querés te podés quedar. Y recuerdo que ese día había lavamiento de pies, y me quedé un rato mirando, y lo que más me impactó es la transformación que había en el rostro del pastor en el momento del culto, de la reunión. Era como que su cara había sido cambiada en luz, ¿no? Estamos hablando de que había una luz especial que salía de él. Y después con los años uno se va enterando de qué se trata esa luz. Es Dios mismo en nuestras vidas, trabajando. O sea, somos el canal de bendición que Dios usa para cada momento. Y el momento mío era en Solano, hace 25 años, con el pastor Hugo de la Vega, que era, como dijo en un principio el pastor, un contacto de mi madre, que por un tiempo estuviste pastoreando en Quilmes, y ahí es donde se hizo el contacto, y yo pude llegar acá. Por mí oró mucha gente. Yo siempre digo, para que entiendan y no lo tomen como una falta de respeto, todas las viejas que oraron por mí están todas muertas y no vieron el resultado de la oración. Oraban por mí para que yo vaya a la iglesia, y yo no iba a la iglesia. Yo iba hasta la puerta, quizá a buscar a mi madre, me fumaba mi Marlboro en la puerta y ahí la esperaba. Y Danielito, ¿cuándo vas a entrar? Sí, bueno, ya, nunca. Hasta que Dios me trajo, como Él quiso. No de la manera más agradable, porque yo podía haber entrado de una manera más alegre a la iglesia. Claro. Pero el ser humano siempre tiende a no hacer eso. Y la necesidad siempre es el espacio donde Dios se manifiesta. Claro. Entonces, cuando yo estoy en la oficina del pastor y me estabas ministrando, hubo una palabra que soltaste
de que yo iba a ser un siervo de Dios. Con el correr del tiempo, uno escucha en muchos lugares, en muchas iglesias, palabras que salen de la boca de profetas, de pastores, de hermanos, y a veces uno no le presta atención. Pero yo creo algo, que cuando la palabra es de Dios, la palabra entra y queda depositada en nuestro corazón y ahí empieza a trabajar. Depende de nosotros que esa semilla que fue plantada siga adelante, que germine, que sea una planta, que tenga vida. Y al correr de estos 25 años, el caminar mío, en un principio y después nuestro, con mi esposa, fue de creer en esa palabra. Hoy hablábamos fuera de cámara que el pastor nunca quisiste decir voy a ser pastor. Yo tampoco. Pero cuando Dios planta eso, uno no se puede escapar. Teníamos la manzana rodeada y no lo podemos escapar. Claro. Porque está Dios en esto. Claro, en realidad cuando uno está lejos de la vida de Dios, ajeno a la vida de Dios, el verdadero propósito que tiene la vida uno lo desconoce. Por eso cuando uno conoce al Señor se revela todo nuevo, se manifiesta en lo impensado para uno, ¿sí? Lo que para uno era improbable, comienza a manifestarse y a ser cierto. Bueno, Viviana, ¿qué opinás de todo esto? ¿Cómo viviste esta historia? ¿Cómo fue tu experiencia? Contanos primero cómo se compone la familia, ¿no? Bueno, la familia se compone de mi esposo, de mí y de nuestros dos hijos, Mariana y Pablo. Y bueno, yo lo conozco a él trabajando en una entidad del Estado en Mar del Plata en ese momento. Estaba trabajando, él vino de pase y cuando él viene me comenta así que en una oportunidad había aceptado al Señor. Y bueno, yo le dije, bueno, yo soy cristiana también. En estos momentos por ahí no me estoy congregando tanto, estoy media apartada. Y bueno, nos empezamos a conocer y él empezó a galantearme. Y en un momento dado le dije, bueno, si vamos a construir algo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a volver a la iglesia, vamos a ponernos en firme en Dios. Y bueno, si Dios lo construye, va a ser algo firme y sólido. Y así que bueno, después de un tiempo nos casamos y bueno, y fuimos creciendo en el ministerio, fuimos trabajando y Dios fue añadiendo todo en el tiempo, los anhelos, los proyectos que teníamos y Dios fue confirmando muchas cosas. No fue fácil, fueron años duros, años donde uno tuvo que crecer en áreas que no pensaba, pero lo hemos logrado juntos, hemos trabajado en el campo misionero y bueno, juntos de la mano, fortalecidos en Dios, hemos podido avanzar y bueno, y seguimos avanzando, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luchas, pruebas, siempre, muchas, conflictos, enfermedades, hemos pasado de todo, pero Dios nunca nos abandonó. Qué bueno. De esto se trata justamente. Cuando conocemos a Dios, Dios cambia las familias, las transforma. Y gente que vivía quizás con un vacío existencial de por qué vivir y con conflictos en las relaciones, ¿sí? Inseguridades, como nos contaba Daniel, el pastor, hace unos momentos, cómo él vivía con ese vacío existencial y cómo Dios coloca y confirma el propósito para la vida de uno. Claro que no es fácil, como decía Viviana, ¿sí? Pero contamos al Señor de nuestro lado. Dios confirma. Por eso, queridos amigos, yo quiero que ahora Daniel les pueda compartir una palabra, ¿sí? Para que ustedes también puedan cambiar, para que sus matrimonios sean bendecidos. Estamos caminando ya este 2014 y queremos hacerlo de la mano del Señor. Daniel, allí tienes esa cámara y podés decirle a los amigos, hay familias del otro lado que quizás están pasando crisis como las tuyas, o no, otro tipo de situaciones, pero que le puedas compartir una palabra a ellos. Antes de dar esta palabra que me pide el pastor, quiero redondear muy brevemente el momento del reencuentro con el pastor, cuando yo golpeé esa puerta y él me miraba y no me conocías, y yo te tuve que recordar quién era, y tuve el privilegio de poder predicar en tu iglesia y darle el testimonio después de tantos años y decir, el pastor hace 30 años que estás en la iglesia. Entonces no es poco tiempo y es una trayectoria muy importante, muy linda.
con nuestros aciertos, con nuestros errores, con todo, pero firmes en el camino. Y pude volver y llegar y encontrarlo y decirle, vine como Daniel, el que no tenía rumbo, y vuelvo y soy pastor ya hace 13 años, 14 años hace la obra. Y la palabra se cumplió. Así que yo tengo para decirte hoy, amigo, amiga, que estás sentado ahí frente a la pantalla, de que se puede, que la palabra que te dieron en algún momento, que no es solo una palabra dada por un hombre, sino palabra de Dios, palabra viva, que quizá tenga que cortar como esa espada que dice la palabra de 2 filos y entra hasta lo más profundo y corte y limpie todo lo que vos tenés para sacar, todo lo que no sirve, todo lo que estorba para que seas feliz, para que tengas una sonrisa. Sabes que hay el pueblo hoy de Argentina está pasando por un momento donde no sonríe. Mientras yo voy trabajando, manejando mi auto, veo que la gente no sonríe y realmente me preocupa, porque esa sonrisa te la puede dar solo Jesucristo. La palabra que te han dado en un momento, la palabra que te dijeron que vos ibas a poder ser, no la escondas, por más que vengan, hasta misma gente de la iglesia a veces es utilizada para borrarte ese sueño, pero no lo oigas, solo oí la voz del Señor, donde te dijeron que vos vas a hacer. Porque si te lo propusiste en tu corazón y caminás en fe y con el paso firme como debes tenerlo, vas a llegar a la meta. Una familia como la que yo tengo, una esposa, una mujer idónea como la que el Señor me dio, después de haber pasado cáncer, traumatismo de médula, accidente cerebrovascular, haber quedado en silla de ruedas a los 2 meses de que nos habíamos casado, yo empujando una silla de ruedas por la avenida Lourdes en Mar del Plata y llorando por las calles. Todo eso pasó porque el Señor lo revirtió. Hoy camina. Ustedes la ven sentada. Por cuestiones de espacio no podemos hacer un desfile aquí. Pero ella camina, sonríe, toca el teclado, canta. Somos ministros de alabanza. Estamos ungidos como pastores. Y si vos tuviste una palabra, seguila, regala. Y vas a ver que el Señor va a hacer todo lo que se necesita para que vos puedas salir adelante y ser feliz. Bienaventurado, doblemente feliz. Eso te deseo en este 2014, que seas bienaventurado, doblemente feliz y que tengas toda la unción de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre todo lo que posees, lo que más amás, sobre tus hijos, que crezcan sanos, que puedas tener una vida alegre y feliz, pero solamente la vas a tener de la mano de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que hoy vive en nuestros corazones. Gracias, Daniel, por esta palabra, y ya podés estar llamando al 4271-0954. 4271-0954. Está pasando ahora el Zócalo, allí en la pantalla del televisor. Queremos hablar contigo y cómo Dios puede cambiar tu vida, como cambió la vida de Daniel y de Viviana, y hoy constituyen un matrimonio de bendición. Seguimos en Dimensión de Vida. Gracias, Daniel, gracias, Viviana, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente y los sueños que Dios colocó en sus corazones se puedan cumplir. Gracias. Vamos a un corte. Vivimos contentos, una linda relación. Como esta no habrá ninguna, porque tu amor me cambió. Me enamoró tu ternura, borraste mil amarguras. Te canto y esta canción, contigo vivo mis mejores momentos. Contigo son mis mejores momentos. Y es que desde que estoy contigo todo es diferente. Ayer no confiaba, pero hoy soy tu creyente. Tú me enseñaste los principios de mi vida. Me mostraste que el problema solo tú eres mi salida. Eres mi rock y solo en ti que yo confío. Llegaste a mi vida y llenaste el vacío. Yo me encontraba en un desierto, tratando de enfrentar la soledad. Mi espíritu se encontraba sediento, sin tener a nadie en quien yo confiar. Pero en medio de ese desierto, tu mirada me pudo alcanzar. Secaste el llanto y mi lamento, devolviste mi felicidad. Ayer pasé sufrimientos y hoy puedo recordarme. En cada uno de ellos estaba tu amor. Ayer no habían esperanzas y hoy tengo que adorarte. Quiero decirle al mundo que entre tú y yo vivimos contentos, una linda relación. Como esta no habrá ninguna, porque tu amor me cambió. Me enamoró tu ternura, borraste mil amarguras. Te canto y esta canción, contigo vivo mis mejores momentos.
testimonio de la familia Zeta, del pastor Daniel y su esposa Viviana, ha sido impactante. Al último estaba dando los detalles de todas las cosas que estuvieron viviendo, ¿no? Las enfermedades y cómo Dios los sacó en bendición. Bueno, esto es lo que hace Cristo. Precisamente el primer milagro de Jesús fue con una familia cuando recién se iniciaba en la fiesta de casamientos. Y ellos fueron invitados a estas bodas, Jesús. Y ahí se produjo el primer milagro y que tiene que ver con la transformación del agua en vino. Vamos a escuchar este pasaje que está, este relato que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Dice así: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús, María, se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no llegó mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Ahora hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron, y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya bebieron bastante, entonces recién ahí sirven el vino más barato. Pero vos hiciste todo lo contrario, guardaste el mejor vino hasta ahora». Esta es la primera de las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es interesante cómo termina. Dice, esta fue la primera señal. ¿Señal con quién? Con la familia. Transformando una necesidad, ¿sí? El agua que pusieron allí, que tenían allí, eran unos 600 litros de agua que utilizaban, eran 6 tinajas de 100 litros cada una, que utilizaban para los ritos de la religión. Eran ritos religiosos de los judíos. Sin embargo, Jesús hizo algo muy interesante. Transformó esa agua que representa la vida, la representó en la alegría, en el vino. 600 litros de vino, es bastante. Claro, en las fiestas de aquel entonces... Había mucha gente y duraban varios días. El pueblo entero estaba de fiesta, por eso era el peligro que naufragara justamente la fiesta nupcial, la fiesta de bodas. Pero bueno, de la misma manera en que Jesús cambió allí esa agua en vino, ¿sí? Y hizo que esa fiesta y ese matrimonio pudiera tener felicidad, de la misma manera Dios quiere cambiar tu vida. Si le abrís tu corazón a Jesús. Aquella pareja, aquellos novios tuvieron la feliz idea de invitar a Jesús a la fiesta. Jesús estaba allí presente. Qué bueno que Jesús pueda estar en tu corazón y en tu familia. Porque cuando ocurra la carencia, Él va a poder transformarla. Y si estás en carencia y en conflictos en tu familia y no le encontrás sabor a tu vida, se te fue el gusto del vino, se fue el gusto. El matrimonio y la familia se encuentra realmente sin un sentido, sin un rumbo. Se encuentra vacío. Se encuentra que está lejos de ser una fiesta. Se encuentra justamente en la frustración, en la confrontación, en las angustias. Bueno, es tiempo de llamar a Jesús. Así como María llamó a Jesús, ¿sí? Y les compartió esa necesidad. Bueno, ¿por qué no le pedís a Jesús que entre en tu corazón? Que hoy cambie tu vida, que hoy transforme la vida de tu familia. Este es el momento para hacerlo. Porque la necesidad es tu carta de recomendación delante de Dios. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están necesitados y trabajados. ¿Querés recibir a Jesús en tu corazón? ¿Querés que tu familia cambie? ¿Querés que tu familia encuentre un propósito y sea transformada dentro del propósito de Dios? Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Que lo recibas, que realmente sientas el cambio y la transformación que da el Señor. Que puedas experimentar el perdón de tus pecados. Yo te invito a que ahí donde estás, se lo pidas. La Biblia dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Así que yo te invito a que repitas esta oración, porque Dios te va a estar escuchando. Así que repetí conmigo esta oración. Dios mío, Dios mío, hoy escuché tu palabra.
Hoy escuché tu palabra. Necesito un cambio. Necesito un cambio. Sáname. Sáname. Cámbiame. Cámbiame. Transforma mi vida. Transforma mi vida. Transforma la vida de mi familia. Transforma la vida de mi familia. Yo abro mi corazón a Jesús. Yo abro mi corazón a Jesús. Y confieso con mi boca Y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. que Jesucristo es el Señor. Lo creo de corazón. Lo creo de corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Y anota mi nombre Y anota mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Te entrego toda mi familia. Te entrego toda mi familia. Es tuya, Señor. Es tuya, Señor. Haz el milagro Haz el milagro de cambiarla, de cambiar, de transformarla. de transformarla. Declaro Declaro desde este día desde este día que soy un hijo de Dios. que soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Si hiciste esta decisión, si has hecho esta oración de corazón, quiero decirte que Dios ha dado a Jesucristo y te ha hecho salvo, te ha perdonado y Él está ahora en tu corazón. Así que yo te invito a que puedas llamarnos por teléfono ahora a los números que se están anunciando y que puedas participar también con nosotros de las actividades de la iglesia. Tenemos encuentros en donde podés compartir justamente la fe en Jesucristo, donde podés recibir fuerzas, donde podés crecer, y hay un grupo maravilloso de familias que van a estar justamente recibiéndote. Precisamente los días domingos a las 19 horas en la calle 846, número 2263 de San Francisco Solano, la dirección también está pasando aquí en pantalla, vas a encontrarnos para poder recibir el abrazo de Jesús que nosotros te queremos transmitir. Recordá, el domingo a las 19 horas y el viernes también a las 19 horas. Como si esto fuera poco y si quizás sos de los que les gusta madrugar, el domingo a las 9 de la mañana, en otro lugar, en un anexo de nuestra iglesia que es en la calle 834, número 2383, también en San Francisco Solano. Allí vamos a encontrarnos también para compartir el mensaje de Dios y buscar a Dios para tu necesidad. Bien, y queremos también orar por las personas que están enfermas, ¿sí? Así que les pedimos que aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, confíen en Dios ahora, pongan su mano donde tienen el síntoma de la enfermedad y extiendan su mano hacia la pantalla. Yo voy a orar sobre ustedes. Señor, ahora en el nombre de Jesús, te pido que tu mano de sanidad esté descendiendo sobre aquellos amigos que están allí ahora padeciendo esa enfermedad. En el nombre de Jesús envío la palabra de sanidad ahora, en virtud de tu llaga abierta. Señor, declaro que por tu llaga han sido sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret, le declaro sanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer también de una manera muy especial al pastor Daniel Zeta y a su esposa Viviana, pertenecientes al ministerio Vientos de Gloria. Vientos de Gloria. Agradecemos a Dios justamente por su testimonio en medio nuestro. Bien, nos estamos despidiendo, Nuria. Hasta el viernes que viene nomás. Aquí por el canal 47 en este mismo horario. Esperamos que estés del otro lado de la pantalla con el mate preparado. Así es, y yo sé que quizás están también preparando la cena o cenando ya, así que bueno, que sea un viernes de bendición y que podamos caminar este camino tomado de la mano de Jesús, porque es el único camino que nos da paz y bendición. Y esto ha sido Dimensión de Vida. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír.